Buenos días a todos nuestros oyentes que están escuchando este nuevo capítulo del podcast. En esta ocasión vamos a tratar el fenómeno de los partisanos desde las teorías y los conceptos vistos en la clase de terrorismo y crimen transnacional. Comencemos. Entonces, primero, ¿qué es un partisano? ¿De dónde salió el término partisano? Contexto: Segunda Guerra Mundial. Invasión de la Alemania nazi a Europa desde Francia hasta la frontera con la Unión Soviética, y la ocupación asimismo de lo que sería Italia a Grecia y a otras provincias en el Mediterráneo, ¿vale? Entonces, todos sabemos que la ocupación nazi fue muy brutal en tanto el antisemitismo que llevaban con ellos y la fuerza con la que imponían sus medidas políticas y sociales, ¿vale? Entonces, todo este contexto, toda esta represión, el genocidio que se llevó a cabo por parte de las potencias del eje, causaron que evidentemente hubiera un levantamiento o una resistencia por parte de la población civil y en muchos casos por parte de soldados o ex soldados rezagados que llegaron a los bosques para plantar una lucha armada indirecta, ¿vale? Eso es un partisano. Ahora, ¿cómo operaban los partisanos? Era una táctica de actos y ataques o operaciones irregulares contra lo que sería un ejército o un actor completamente regular de gran escala y envergadura como el ejército italiano o el ejército alemán, ¿vale? Entonces sabemos que un grupo de civiles o un grupo de soldados rezagados no podría enfrentarse directamente con el ejército alemán o el ejército italiano porque su capacidad, digamos que es sobreacogedora y el resultado es muy evidente, ¿vale? Entonces recurren a actos irregulares, a actos como la guerra de guerrillas, de ataques muy puntuales en infraestructura y en puntos débiles del enemigo, que llevan a que este tipo de organización lleve una operación de tipo insurgencia, ¿sí? Ahora miremos, ¿es terrorismo? Este tipo de organizaciones operaban desde el terrorismo y la respuesta es no, porque la finalidad de estos movimientos, como los partisanos, no era causar terror, ¿sí? No era contra la población civil. Se buscaba tener más poder, claro, pero no para reemplazar el régimen nazi o el régimen fascista de Mussolini, sino para en realidad reivindicar la dignidad humana, la libertad y digamos que los valores, o la dignidad del pueblo en cuestión al que se le había sometido, ¿vale? Sobre todo porque muchos de los partisanos hacían parte de los grupos que estaban completamente en contra de la capitulación, que en muchos países europeos se dio muy rápido por toda la estrategia de guerra relámpago de los nazis. Entonces, ahora, otra razón por la que no es terrorismo, y esta es muy fuerte, es porque no atacaron nunca objetivos blandos. Sí que es un objetivo blando. Un objetivo blando es la infraestructura civil o los civiles en sí, que sería los hospitales, los colegios, los centros de transporte, etcétera, etcétera, ¿vale? Los partisanos lo que hacían era atacar la infraestructura militar, los transportes, los convoys, las vías férreas, los oleoductos, y los viaductos que digamos que comunicaban todo el aparato de guerra a gran escala de la Alemania nazi y de los italianos, ¿sí? Para mermar un poco este esfuerzo de guerra y lograr asestar golpes con mínimos recursos. Ahora, esto era crimen, era una organización criminal, y esto depende mucho si se le mira desde el lado de los aliados, que son los vencedores, o desde el lado de los vencidos, que es, pues ya sabemos, el eje. Entonces, si lo miramos desde el eje o la persona, actor, slash, digamos que sujeto al que se le estaban cometiendo estos actos, era un crimen. ¿Por qué? Porque utilizaban medios criminales para sabotear la infraestructura militar nazi. Por ejemplo, eh, volar los viaductos, los ferrocarriles, sabotear los camiones, robar municiones, comida, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son actos criminales claros, pero no encaminados a dañar la población civil o a lucrarse en sí. Vamos a hablar de esto más adelante. Entonces,
em, ¿era una mafia? Y la respuesta es no, no es una mafia porque no buscan controlar el monopolio de la producción de algún bien o un servicio para lucrarse a sí mismos, y mucho menos el monopolio de la protección de una población, ¿vale? Entonces, en realidad lo que buscan ellos es apoderarse de los recursos para realizar su función en la lucha armada, en función de la reivindicación de estos valores y de la dignidad humana, la libertad, etcétera, cosas que ya mencioné. Entonces, en realidad era un grupo criminal organizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde la ley nazi sí estaban cometiendo crímenes para llevar a cabo su propósito. Entonces, esta distribución de bienes y servicios, sobre todo de la maquinaria militar, se veía afectada por este tipo de acciones. Entonces, ¿por qué se hicieron criminales? ¿Por qué se hicieron partisanos? ¿Por qué terminaron siendo subversivos? Y es que esto no nos atañe verdaderamente a una sola de las definiciones que vimos en el curso, sino que es una combinación de varias. Y es que las formas de guerra dependen siempre del contexto en el que se presente la guerra para el sujeto que está luchándola, ¿vale? Entonces, yo creo que la definición o la teoría que más podría ser efectiva para explicar esto es la de la strain y la anomie. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que se da la ocupación nazi llevan, casi que obligan a la población civil a este tipo de actos. Lo mismo las acciones militares que terminan disolviendo unidades de los ejércitos enemigos que terminan en los bosques, ¿vale? ¿Por qué? Porque llega un punto, por ejemplo, en el genocidio, en la ocupación de Polonia, en la que al ser judío o mueres en un campo de concentración o en una cámara de gas, o mueres luchando ya sea en el bosque o dentro del gueto, ¿sí? Entonces las opciones se reducían a esas, de manera que el movimiento de resistencia era inevitable, ¿sí? Y era inevitable, y lo vamos a hablar más adelante en esta acción de causa y efecto, precisamente porque este tipo de conductas entre los estados o de un estado invasor a otro invadido eh, tienden a llevar a que la población civil resista un trato semejante. Entonces, ahora, esto es un sistema adaptable complejo, se podría decir eso, y yo diría que sí, en tanto está organizado en una estructura de red y tiene un sistema abierto, ¿vale? Porque es una estructura de red. Sabemos que hubo resistencia en París, Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca, en Italia, en Grecia, etcétera, 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 ¿vale? Hasta en Yugoslavia y varios lugares. Digamos que todos los estados que tuvieron ocupación tuvieron su propio movimiento de resistencia. Y llega un punto en la guerra en la que estos organismos de resistencia tienen tal envergadura que logran comunicarse entre sí muchas veces y establecen una red entre la población civil, algunos actores dentro de los mismos ejércitos ocupantes con otros ya al final de la guerra gobiernos como lo sería el de la Unión Soviética y los financiadores de Estados Unidos e Inglaterra que proveían de los recursos necesarios a la resistencia francesa y digamos que del occidente europeo. ¿Vale? Eso sería una estructura en red que no necesariamente estaba jerarquizada, pero que en realidad funcionaba con la cooperación de todos y con los recursos que todos puedan conseguir. Y era un sistema abierto precisamente porque era difícil establecer la frontera entre la organización y sus partes. ¿Sí? Lo que serían los partisanos y sus partes porque tenían tantos puntos que conformaban esa red que en realidad casi que creaban también su propio ambiente, ¿sí? Entonces era complicado, casi hasta el final de la guerra, establecer si un grupo de resistencia en un gueto hacía parte de lo que serían precisamente los partisanos y pues al fin y al cabo sí eran parte de esta red. Ahora, una parte muy importante y la columna vertebral de este discurso, de toda esta creación de los partisanos, es el discurso de la libertad, la ideología y la reivindicación de la dignidad humana, sobre todo de los estados eh, en los que se cometió genocidio contra la población judía. ¿Vale? Todos tenían detrás de su movimiento de resistencia
en una parte del discurso de libertad o de ideología nacionalista, etcétera, etcétera, que lo que hacía era propiciarlos junto con los discursos obviamente que auspiciaban este tipo de movimientos desde los aliados, desde la línea de la BBC, por ejemplo, a levantarse en contra de los ocupantes, ¿vale? Y ya por último, miremos un poco los conceptos del nuevo terrorismo, a ver si atañen un poco este fenómeno de los partisanos. Y yo creería que gráficas como la organización híbrida de Phil Williams y las otras que vimos en las lecturas no son muy efectivas para explicar estos fenómenos, ¿sí? Porque en ese momento no teníamos algo tal como el terrorismo moderno, que busca un fin político con medios atacando objetivos blandos, digamos que evitando el enfrentamiento con los objetivos duros y digamos que casi que llega al punto de convergencia con la organización criminal a la hora de financiarse. Sí, no hay tal cosa así como una financiación directa del Estado en la mayoría de los casos. Y en el escenario de guerra a gran escala eh, se podrían evitar o es más difícil que entren aquí, ¿vale? Entonces, digamos que estaría mucho más al extremo de la organización criminal, en tanto los medios que usaban eran criminales, pero no entra dentro de esta categoría porque no era para un lucro propio o con una intención privada, sino para reivindicar todo lo que ya hemos mencionado. Y en la gráfica híbrida de Phil Williams en realidad no hay mucha cabida para este concepto porque a pesar de que hay organizaciones criminales con actividad criminal de sabotaje, no entran a la parte de terrorismo como tal, ¿sí? Como el concepto que él describe en su texto. Entonces, en resumen, los partisanos fueron una organización subversiva, ¿sí? Que recurre a la insurgencia, fueron una organización insurgente que a través de los actos irregulares del sabotaje llevaban a cabo, digamos que un acto de resistencia política e ideológica en muchos casos contra la ocupación de las potencias del eje, ¿vale? Sobre todo para reivindicar lo que sería la dignidad humana, la libertad y el nacionalismo arraigado que tenían muchos países europeos. Listo, ese fue el capítulo de esta ocasión y espero verlos muy pronto.